Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las estrellas más brillantes y queridas del panorama turco, alguien cuyo nombre resuena con estilo, talento y por supuesto con una vida que a menudo despierta nuestra curiosidad. Estoy hablando de la increíble Demet Özdemir. Si te consideras un fanático de las telenovelas turcas, de la moda o simplemente de las historias que nos dejan con la boca abierta, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar uno de esos secretos que siempre genera mucho revuelo. ¿Cuál habrá sido el regalo más caro que ha recibido nuestra querida Demet? Prepárense porque vamos a explorar detalles, rumores e información que estoy seguro los dejará picados y con ganas de saber más. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras de entretenimiento, moda y curiosidades. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir, esa joven actriz turca que ha conquistado corazones con su carisma y su talento, es conocida no solo por sus papeles en series que nos han robado el aliento, sino también por su estilo impecable y su vida social activa. Y cuando hablamos de celebridades de su calibre, es casi inevitable que surjan preguntas sobre sus posesiones, sus lujos y, por supuesto, los regalos que reciben. Hoy vamos a centrarnos en uno de esos aspectos que más intriga a sus seguidores, el regalo de mayor valor económico que ha llegado a sus manos. Ahora bien, cuando hablamos del regalo más caro, debemos tener en cuenta que en el mundo de las celebridades, los regalos pueden venir de muchas fuentes. Pueden ser de admiradores fervientes, de amigos cercanos, de parejas románticas, o incluso como parte de acuerdos publicitarios o patrocinios. En el caso de Demet Özdemir, sabemos que ha tenido relaciones sentimentales que han dado mucho de qué hablar, y es en esos círculos donde a menudo se encuentran los presentes más suntuosos. La información sobre los regalos más caros de las celebridades a veces es un poco esquiva, y esto se debe a varias razones. Por un lado, muchas veces estas cosas se mantienen en privado, y por otro, lo que para algunos puede ser un objeto muy valioso, para otros podría ser algo más simbólico. Sin embargo, cuando hablamos de Demet Özdemir, hay un nombre que inevitablemente surge en las conversaciones sobre sus relaciones y los posibles regalos que ha recibido: el famoso cantante y actor turco Oğuzhan Koç. Su relación, aunque tuvo sus altibajos y finalmente terminó, fue una de las más comentadas en Turquía, y se rumorea que durante ese tiempo, Oğuzhan le hizo a Demet regalos de considerable valor. Uno de los regalos que más ha resonado en los medios y entre los fans es un asterisco reloj de lujo de la marca Rolex. Y no cualquier Rolex, sino uno que, según las especificaciones y las estimaciones del mercado, podría ascender a cifras bastante impresionantes. Los relojes de alta gama como los Rolex son símbolos de estatus y, a menudo, inversiones. Los modelos más codiciados y con incrustaciones de diamantes pueden alcanzar precios que van desde los miles hasta cientos de miles de dólares, dependiendo del modelo, los materiales y la exclusividad. Se especula que el reloj que recibió Demet Özdemir de Oğuzhan Koç podría ser un modelo icónico, quizás con detalles de oro o piedras preciosas, lo que elevaría su valor considerablemente. Imaginen un reloj que no solo marca el tiempo, sino que también es una pieza de arte y un símbolo de afecto. Pero, ¿por qué un reloj? Los relojes de lujo son regalos clásicos para ocasiones especiales, como cumpleaños, aniversarios o incluso como una forma de demostrar un compromiso o una estima profunda. Son piezas que se pueden usar a diario, que complementan cualquier atuendo y que, con el cuidado adecuado, pueden durar toda la vida. Si este Rolex fue un regalo de un ser querido, el valor sentimental se suma al valor intrínseco del objeto. Además del reloj, también se ha hablado de asterisco joyas de alta gama. Las celebridades a menudo reciben o compran joyas elaboradas, y en el caso de Demet, su gusto por la moda y los accesorios la convierte en una receptora ideal para este tipo de presentes. Se rumorea que anillos, pulseras y collares de diseñadores reconocidos, a menudo adornados con diamantes u otras piedras preciosas, también han formado parte de los regalos que ha recibido, especialmente durante su relación con Oğuzhan Koç. Pensemos en un elegante anillo de compromiso o un collar deslumbrante. Estos objetos no solo son hermosos, sino que también representan una inversión significativa. El valor de las joyas puede variar enormemente, desde unos pocos miles hasta cifras que superan con creces el valor de un coche de alta gama. Otro tipo de regalo que
A menudo se menciona en el contexto de las celebridades son los asterisco coches de lujo. Si bien no hay confirmación específica sobre un coche de lujo como el regalo más caro, es común que en las relaciones sentimentales entre personas con altos ingresos se compartan o se regalen vehículos de alta gama. Marcas como Mercedes-Benz, BMW o incluso modelos deportivos más exclusivos suelen ser objeto de deseo. Un coche de lujo no solo es un medio de transporte, sino también una declaración de estilo y poder adquisitivo. El precio de estos vehículos puede fluctuar significativamente dependiendo de la marca, el modelo, las características y si son nuevos o de segunda mano. Es importante recalcar que mucha de esta información proviene de rumores y especulaciones de la prensa del corazón y de redes sociales. Las celebridades por naturaleza llevan una vida bajo el escrutinio público, y cada detalle, desde lo que comen hasta lo que visten, es analizado. Los regalos caros, especialmente los que provienen de parejas, son un tema recurrente porque reflejan la relación, el estatus y la generosidad de las personas involucradas. Ahora, ¿cómo podemos estimar el valor de estos supuestos regalos? Para un reloj Rolex, por ejemplo, los modelos de alta gama, especialmente aquellos con diamantes, pueden costar entre $20.000 y más de $100.000, e incluso llegar a cifras mucho más altas para piezas de edición limitada o vintage muy cotizadas. En cuanto a joyas, un collar de diamantes de buena calidad, un anillo de compromiso con una piedra grande o un conjunto de piezas de diseñador pueden fácilmente superar las decenas o cientos de miles de dólares. Un coche de lujo nuevo puede comenzar en el rango de los $50.000 a $60.000 y escalar hasta más de $200.000 o $300.000 para modelos de alta gama o superdeportivos. Si nos basamos en los rumores más persistentes, el asterisco reloj de lujo parece ser el candidato más fuerte para el título del regalo más caro que Demet Özdemir haya recibido, especialmente si se trataba de un modelo particularmente exclusivo y de marca reconocida como Rolex, y si venía de una relación sentimental con alguien de alto poder adquisitivo como Ethan Cook. Imaginemos un reloj que no solo es un accesorio, sino una obra de ingeniería y arte, con un valor que va mucho más allá de lo meramente monetario. Es interesante pensar en el significado detrás de estos regalos. Más allá del precio, ¿qué representan? En muchos casos son gestos de amor, aprecio o celebración. Un regalo caro puede ser una forma de decir, valoro lo suficiente para invertir en algo que te hará feliz y que durará. Y para una figura pública como Demet, estos regalos también pueden ser parte de su imagen y de cómo se presenta ante el mundo, a través de su estilo y sus elecciones de moda. Sin embargo, debemos recordar que la vida de una celebridad es compleja, y no todo lo que se publica es verídico al 100%. La prensa a menudo exagera o especula para crear historias más impactantes. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir tiene un ojo para la calidad y el buen gusto, y que rodea de objetos que reflejan esa estética. Ya sean regalos o compras personales, sus elecciones suelen ser de alta gama. En resumen, aunque no hay una confirmación oficial y definitiva por parte de Demet Özdemir sobre cuál ha sido el regalo más caro que ha recibido, los rumores y la especulación de la prensa turca apuntan fuertemente a un asterisco reloj de lujo de marca reconocida, como un Rolex, o a un conjunto de joyas de alta gama. Estos regalos, si se confirman, podrían tener un valor de decenas, e incluso cientos, de miles de dólares. Estos objetos no solo son símbolos de riqueza, sino también de relaciones significativas y de la apreciación del buen gusto y la artesanía. Es fascinante cómo estas historias sobre la vida de las celebridades capturan nuestra imaginación. Nos permiten soñar un poco, imaginar un mundo de lujos y gestos grandiosos. Demet Özdemir, con su talento y su estilo de vida, se presta perfectamente a este tipo de narrativas. Y aunque siempre es bueno recordar que la realidad puede ser diferente a lo que se publica, la idea de un regalo deslumbrante siempre tiene su encanto. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra incursión en los posibles regalos más caros de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del glamour y las especulaciones. Hemos hablado de relojes, de joyas y de la vida de una estrella. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el reloj de lujo es el candidato más probable? ¿Han escuchado algún otro rumor interesante sobre regalos que haya recibido? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante o simplemente les entretuvo, les pido un favor enorme: denle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido.
O para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden afuera, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Adiós.